Pues buenas tardes, profesor. Este video es sobre la práctica 7 de tercer semestre. Como siempre está mi compañero Arenas y servidor Ávila. Como saben, mi compañero Arenas solo activa la cámara al principio porque al momento de estar explicando si tiene cámara activada se le escuche con distorsión o como hueco y solo sería ese inconveniente y aquí estoy yo, su servidor Ávila. Ok. En esta práctica fue un circuito multivibrador con 555 si no me equivoco. O, bueno, sí, se usó como multivibrador, pero es un circuito oscilador controlado por voltaje. Un VCO es un dispositivo electrónico que usa amplificación, realimentación y circuitos resonantes, que a su salida de una señal eléctrica de frecuencia proporcional a la tensión de entrada. Típicamente salida de una señal senoidal, aunque los VCO digitales es una señal cuadrada, como en este caso. Mi compañero Arenas explicará el funcionamiento, lo que es y varios datos sobre 555. Bueno, yo voy a decir sobre cómo funciona el generador 55 o lo que causa. Bueno, el, el Circuito integrado 555, sí, 555. el circuito integrado 555 se configura como generador VCO, y esto proporciona una señal cuadrada, que varía, se ajusta, la señal de salida se ajusta con el potenciómetro, y también los capacitores 2 y 3 sirven como estabilizadores. El capacitor 1 es como que ajusta la frecuencia, y el capacitor 2 y 3 ajustan, bueno, son estabilizadores del circuito integrado 555. Y la resistencia 1 y 2 son como, o sea, varían, los valores de la resistencia 1 o 2 varían debido al tiempo que tiene el circuito oscilador. Y mi compañero dirá otras cosas. Voy a decir los conceptos básicos. Más o menos viene siendo como que el VCO tiene una señal con una frecuencia llam- llamada frecuencia libre de oscilador. Y ante variación de la entrada, sube o baja la frecuencia de su salida de forma proporcional. También una opción típica del VCO es generar señales moduladas en frecuencia. Suelen emplearse en aplicaciones electrónicas de comunicación. También los circuitos RC determinan primordialmente la frecuencia del oscilador del VCO. Y por último, en la construcción del VCO pueden emplearse distintos dispositivos, siendo los más habituales los diodos Varicap y los cristales de cuarzo. Mi compañero dirá otras cosas y luego ya yo diré un poco más al final. Como explicamos al principio del video, este es un circuito controlado por voltaje, oscilador controlado por voltaje, pero a la par con el 555 se convierte en un circuito multivibrador estable. Como podemos observar, este circuito multivibrador estable con 555 nos da una salida cuadrada, como se ve aquí en el oscilador. Solo tuvimos que ajustar a 2 milisegundos a la escala de 5 de voltaje y nos da la salida. Como se puede observar, hay pequeños desfases en esta primera parte de la práctica. Más, 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 más adelante, sí habrá, serán mayores los desfases. Como podemos, tenemos una salida de 2.715 volts aproximadamente. Ya sabe que como es el programa va variando. Ok, deja abro el siguiente circuito. Ok. En el circuito anterior que le mostré estaba funcionando como source, como fuente. Aquí está funcionando para cambiarlo de source a sink. Cambiamos la resistencia 3, si no me equivoco. La cambiamos hacia la fuente en paralelo al capacitor 3, pero aquí como está el programa viene siendo capacitor 1. Sí, después de explicarle que este es un circuito multivibrador con 555 estable,
Estas, como ya enseñé, son las ondas de salida. Mi compañero Arenas le contará las señales que nos dio de pico a pico, la frecuencia y cómo le hicimos para sacarlo. Bueno, aquí como lo está viendo en pantalla, la señal del lado izquierdo, la triangular más o menos, esa es de la señal del capacitor. Y la señal de la gráfica de la derecha es la señal de salida. Como verán, la primera es triangular y la segunda es cuadrada. Esto debido a que la segunda sale cuadrada, ya que el 555 se configura como un generador VCO y esto ocasiona que la salida salga cuadrada. En la primera, pues sale triangular, así como normal. Bueno, pues el pico pico se mide desde el pico negativo o el de hasta abajo hasta el pico más alto. La diferencia que hay ahí es la señal de pico pico. La frecuencia se mide en un periodo. Por ejemplo, del primer pico alto hasta el siguiente pico alto. Ese ahí ya es un periodo y es de ahí los segundos o milisegundos, dependiendo de cómo lo tengamos, se pasan si están en milisegundos, se pasan a segundos y después se divide entre uno. Ya lo que salga ahí viene siendo la frecuencia. En el segundo, en la de la señal cuadrada, pues viene siendo lo mismo. Ahí, gracias a que este programa nos ayuda mucho, ahí abajo tiene unas flechitas en las que le mueves y te ayuda a medir. Así ya no batallamos tanto y es una señal más medida, más perfectamente, por decirlo así. Y este también es igual. Se mide del punto más alto al punto más bajo, el pico, pico, pico. Y el periodo se mide desde donde inicia el primer cuadrado hasta donde inicia el segundo cuadrado. La diferencia que hay ahí en segundos, pues es el periodo. Ok, como comentó mi compañero Arenas, en este programa tenemos la facilidad de dar darle tiempo, usar las barras de tiempo, por así decirlo. Como está observando, estoy acomodando las barras de tiempo para medir el periodo y ese viene siendo, por ejemplo, ahí está, el tiempo uno está, aquí abajo aparece, en 1.345 segundos y el otro, el punto 2 el tiempo 2 viene siendo en 1.347. El mismo programa lo suma como tal y ya de ahí sacamos los milisegundos los sacamos a segundos y lo dividimos en turno para sacar el periodo. Eh, Siguiendo más adelante en la práctica, nos pide sacar el ciclo de trabajo. El ciclo de trabajo, ¿cómo se mide? De la misma manera, se mide el periodo, igual nos sale cómo se observa, y el ancho del pulso es el ancho de la onda cuadrada o de la onda, por así decirlo. Aquí se puede observar, ahí está bien, ese viene siendo el ancho de la onda, viene siendo 1.196. Eso lo pasamos a segundos y dividimos este valor entre el periodo y lo multiplicamos por 100. En este caso nos salió a 51.57% del ciclo de trabajo. Igual nos pide Bueno, intercambiar resistencias 1 y 2. Y el ciclo de trabajo que nos dio aquí fue del 80.48%. ¿Qué nos da a entender esto? Si queremos obtener un nivel cerca a 100, tenemos que intercalar las resistencias o simplemente cambiar los valores de las resistencias para así lograr un mayor porcentaje. bueno, yo solo quiero agregar que ahí abajo en las flechitas marca el tiempo y las resistencias, el valor de las resistencias varía dependiendo del tiempo. También quería agregar que la señal de salida, o sea, la cuadrada, esa se ajusta o varía dependiendo de la posición del potenciómetro, ya que en una parte de la práctica nos pide que cambiemos una resistencia por el potenciómetro y eso nos ayuda a variar la señal de salida. Continuando con la práctica, llegamos a un punto donde nos pide
sustituir el capacitor que estaba en la salida control del 555 por un potenciómetro, lo que explicaba mi compañero. Aquí en este cambio con el potenciómetro, lo que nos hace es controlar el voltaje, por eso está en la compuerta, en la salida, en el pin control del 555. Como puede observar, aquí la señal de salida nosotros la podemos distorsionar o regular el voltaje a nuestro antojo. Puede observar que en 80% está la salida normal, bien estable. Si lo movemos a 16%, la, la señal va a ir disminuyendo. En la práctica nos pide sacar los diferentes valores, o sea, ajustar el voltaje para la salida, o sea, el voltaje de control lo ajustemos, no sé, por así decirlo, a 4 volts, la tensión de control a 4 volts. Lo que nosotros tenemos que hacer es ajustar el potenciómetro hasta que nos dé los 4 volts que buscamos. Así buscamos, no sé. Como no nos dan valores exactos, a veces salen con décimas de más, pero ahí está. 4.28 volts en 93%. Nos da esa señal de salida y en señal de salida igual, pero medida con el multímetro nos da de 2.900 a 300.500. Ahí se quedó estable en 3.519, perdón. Igual aquí sacamos voltaje, salida, frecuencia y el ciclo de trabajo. Vale. Variando el voltaje, la tensión de voltaje. Pues a continuación les mostraré cómo sale con la diferente extensión de voltaje que nos piden. Ahí puede estar a 2.5, no me lo ajuste bien. Ahí está, más o menos a 2.5. Cómo se ve la señal, ¿no? A 3. Como le dije, pues como no es exacto, siempre va a ser con valor de más. Así se ve la señal con 3 volts, así se ve con 0, así se ve con 1, más o menos. Que se estabilice esto. Ya no varió aquí el voltaje, supone que el programa en cualquier momento se va a cerrar. Este problema lo tuvimos en toda la práctica, pero bueno. ¿Algo más quieres agregar, Leo? Yo no, ya es todo. Ok, el multímetro ya no quiso, o sea, mostrar la señal, pero bueno, aquí en el osciloscopio se ve cómo variando con variando la tensión de control, varía la tensión de salida, el ciclo de trabajo, la frecuencia, etcétera. Pues ya sería todo por esta práctica, profesor. Espero que haya sido de su agrado, que nos hayamos explicado y nos haya entendido. Sí, y sería todo. Que tenga buena noche. Como siempre, compañero. Bye.